En las redes sociales, católicos y no católicos, que están sedientos de la palabra de Dios y dispuestos a escucharla. Aquí en este su canal estamos siempre dando razón de nuestra fe. Ojo, aquí no peleamos con nadie y ustedes van a ver, hay un hermano que no es de la Iglesia Católica, no vamos a pelear con él, pero sí le vamos a explicar lo que creemos en la Iglesia Católica y por qué lo creemos. Eso sí lo vamos a explicar. De modo que no se trata de pelear, se trata de exponer sanamente la doctrina de la Iglesia, de exponer el porqué para que el que tenga ojos vea y el que tenga oídos oiga. Si los hermanos lo quieren aceptar, lo aceptan. Si no lo quieren aceptar, no lo aceptan. Pero al menos saben por qué lo hacemos. ¿Por qué? Hay un motivo, hay una explicación. Y eso es lo que queremos. Me pidieron que habláramos un poquito sobre la Eucaristía. Y sí voy a tratar de hablar sobre la Eucaristía, sobre todo como lo celebramos en la iglesia. Pero yo quiero primero mirar de dónde viene eso de la Eucaristía. ¿Cómo era en el antiguo pueblo de Dios? En Levítico capítulo 7, versículo 11. Levítico capítulo 7, versículo 11. Vamos a ver de una manera anticipada, figurativa, simbólica, lo que vendría a ser en el Nuevo Testamento la Eucaristía, que ustedes y yo llamamos el sacrificio de Cristo, la común unión, la fiesta, la alabanza al Señor. ¿Esto por qué? ¿De dónde viene? ¿De dónde trae sus raíces? Vamos a escucharlo. Esta es la ley del sacrificio de comunión que se ofrece a Yahvé. Luis, si quieres acérqueme acá, porque vamos a trabajar con el mismo micrófono. Otra vez. Esta es la ley del sacrificio de comunión que se ofrece a Yahvé. La ley de sacrificio subrayen dos palabras, sacrificio, segundo, comunión, porque usted y yo recibimos la comunión y a la vez es un sacrificio, porque esto existía en el pueblo de Israel, un sacrificio de común unión que se le ofrecía ¿a quién? A Yahvé. Repítalo. Esta es la ley del sacrificio de comunión que se ofrece a Yahvé. Partamos de ahí. A Dios se le ofrecía un sacrificio de comunión en el Antiguo Testamento. Y ustedes van a tener presente, no van a olvidar estas dos palabras, sacrificio y comunión. No la van a olvidar. Porque ahí es donde vamos a identificar la Eucaristía en el Nuevo Testamento, que es el sacrificio de comunión con Yahvé, con nuestro Dios. Ustedes lo van a notar, pero no se les olvide. Repítalo y sigue. Esta es la ley del sacrificio de comunión que se ofrece a Yahvé. Si se ofrece en acción de gracias. ¿Se ofrece en qué? Acción de. Por eso ustedes verán que nosotros decimos que la Eucaristía es una acción de gracias. Eso no es de nosotros. Eso ya viene del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento. Un sacrificio de comunión que se ofrecía a Dios en acción de. Y ustedes han de saber por qué se llama acción de gracias. Acción de gracias es porque durante ese sacrificio se está dando gracias a Dios en acción. Acción de gracias significa estar dando gracias en acción. De otra manera, activos, no pasivos. Yo puedo decir, yo le doy gracias a Dios. Bueno, es una forma pasiva. Pero si yo comienzo a decirle, Señor, yo te doy gracias, estoy activo, en acción. Pero a través de este sacrificio de comunión
se ofrece una acción de gracias. Esto significa que mientras dure este acto litúrgico, este sacrificio de comunión, se le está dando gracias a Dios en acción, no pasivo, sino de una forma activa. Sigue. Se ofrece en acción de gracias. Lo acompañan panes sin levadura. ¿Lo acompañan? Panes sin levadura. Ahora comprenden por qué la Eucaristía es hecha del pan sin levadura. Porque eso se hacía en el Antiguo Testamento. Era pan sin... Y eso lo hacemos en la Iglesia Católica, recordando lo que se celebraba allá en el pueblo de Israel. Pan sin levadura. Amasados con aceite. Tortas sin levadura untadas con aceite. Y flor de harina amasada y embebida en aceite. Esta ofrenda... ¿Esta qué? Ofrenda. Entonces ese sacrificio de alabanza, de acción de gracia, es también una ofrenda. Por eso Jesús en la última cena dice: tomen, coman, esto es mi cuerpo que se entrega. Ofrenda. ¿Cómo es ofrenda? Entrega, se entrega gratis, se regala. Esto es mi cuerpo que es entregado, ofrendado por ustedes. Es ofrenda. Esta ofrenda se añadirá a los buñuelos de masa fermentada y a lo que se ofrece como sacrificio de comunión para dar. Entonces esto va unido al sacrificio que se ofrece, un sacrificio de comunión para dar gracias. Para dar gracias. ¿Para qué vamos a misa? Para ofrecer un sacrificio de comunión y darle gracias al Señor. De manera que cuando nosotros vamos a la misa tenemos que saber a qué vamos. Vamos a ofrecer un sacrificio de alabanza, pero también un sacrificio de acción de gracias, de común unión con Dios. Y esa acción de gracias es fácil. ¿Por qué? Porque cuando vinimos a este mundo no trajimos nada. Lo que tenemos y lo que somos lo hemos recibido de Dios y tenemos que decirle gracias. Y la mejor manera es a través de la acción de gracias, el sacrificio de comunión. Por eso ustedes verán que nosotros siempre vamos a ofrecer acción de gracias. Que su hija está cumpliendo 15 años, una misa de acción de gracias. Que se graduó Petronilo, una misa de acción de gracias. Entonces tenemos en el Antiguo Testamento el por qué dentro de la iglesia nosotros ofrecemos el sacrificio de acción de gracia, de común unión. Esta ofrenda se añadirá a los buñuelos de masa fermentada y a lo que se ofrece como sacrificio de comunión para dar gracias. De cada una de esas ofrendas se apartará la porción de Yahvé y será del sacerdote, que derrama la sangre de las víctimas de comunión. Pero ahí, ¿quién es el que va a ofrecer el sacrificio? El sacerdote. Había un sacrificio y lo ofrecía el sacerdote con la sangre de la víctima. Por eso Jesús agarró el cáliz y dijo: tomen, beban todo de él. Esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por ustedes para el perdón. Hagan esto. Entonces Jesucristo es la víctima de comunión, para entrar en comunión con Dios. Y así nosotros entonces ya vamos viendo lo que es la Eucaristía, donde nosotros entramos en un sacrificio de común unión. Por eso ustedes verán que San Pablo, a 1 Corintios capítulo 10, versículo 16, San Pablo le va a decir a los corintios que nosotros tenemos una copa de bendición, de acción de gracias, donde bendecimos a Dios, pero es comunión con la sangre de Cristo. Varias cosas nos está diciendo, que es el sacrificio, porque hay sangre.
es de común unión con el cuerpo de Cristo. Escúchenlo como lo dice San Pablo. La copa de Si quiere léalo desde el 15. Les hablo como a personas sensatas. Les hablo, en castellano significa como personas pensantes, inteligentes, conocedores de la enseñanza bíblicas, del antiguo pueblo de Dios. Como a gente sensata les hablo. Dale. Juzguen ustedes mismos. Juzguen ustedes mismos significa piénsenlo, medítenlo, reflexionen, juzguen ustedes mismos, no se dejen engañar de los demás. Ustedes mismos analícenlo como lo estamos haciendo. Vamos a la palabra, vamos a gustarla, a saborearla. Juzguen ustedes mismos. Lo que voy a decir. Lo que voy a decir. Paren la oreja. La copa de bendición. La copa de bendición. Observe. Pablo está diciendo una manera de bendecir a Dios, de alabar y bendecir a Dios. La copa de bendición Que bendecimos. Que bendecimos No es comunión con la sangre de Cristo. no es comunión con la sangre de Cristo. A ver, pregunto, ¿saben a qué religión pertenecía Pablo antes de ser cristiano? A la religión judía. Y ahora comprenden por qué Pablo dice la copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo, porque el pueblo de Israel tenía un sacrificio de común unión, donde le daban gracias a Dios. Y Pablo dice, la copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo. En castellano, San Pablo está diciendo que el nuevo pueblo de Dios también ofrece un sacrificio a Dios y un sacrificio de comunión. ¿Cómo sabemos este sacrificio? Porque hay sangre. ¿Cómo sabemos que es de comunión? Porque al recibirlo entramos en común unión con la sangre de Cristo. Entonces, ¿quién es la víctima? Cristo, porque Él derramó su sangre y nosotros entramos en comunión. Sigue. Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Y escuchen a qué nos manda Pablo a reflexionar, a pensar. Así, siendo muchos, formamos un solo cuerpo. Porque andamos en común unión con el cuerpo de Cristo. Porque el pan es uno y todos participamos del mismo pan. Fíjense en los israelitas. ¿Con quién va a comparar Pablo lo que está diciendo? Con los israelitas. Porque ¿de dónde viene él? De los israelitas. Él viene de la religión judía. Y Pablo dice, fíjense en los israelitas. ¿Qué está diciendo? Lo que le estoy enseñando, eso lo tenemos claro porque ya el pueblo de Israel lo tenía claro. El pueblo de Israel tenía sacrificio de comunión. Unos ofrecían sacrificio de comunión con Dios y otros le ofrecían sacrificio de comunión a los demonios también. Y Pablo lo viene a mostrar. Pero entonces Pablo viene a decir, fíjense en los israelitas. ¿Por qué hay que fijar la mirada en los israelitas? ¿Por qué? El mismo Pablo le dice a los romanos, Romanos capítulo 9, versículo 4, San Pablo le dice a los romanos, ¿por qué tenemos que fijarnos en los israelitas? Y ustedes van a escuchar por qué nos fijamos en los israelitas. Pablo, que sea él mismo quien nos diga por qué nos manda a prestar la atención en lo que dicen los israelitas. Escuchen. Ellos son los israelitas a quienes Dios adoptó. Entre ellos descansa su gloria. Ellos son los israelitas, los que Dios... Si el mundo va a toda, hazlo tú también con internet ultra veloz. Pídelo aquí. adoptó. Y entre los israelitas descansa la gloria de Dios. Dios estaba de acuerdo con ellos. Dios los acompañaba. Ellos son los israelitas. Y Pablo dice, fíjense en los israelitas. Dale. Con las alianzas, el don de la ley. De los israelitas era la alianza. Segundo,
el don de la ley, paren la oreja. Tercero, el culto. ¿de dónde viene el culto? ¿De dónde viene el culto? El culto no es de los protestantes. ¿Qué dicen los protestantes? Me voy para el culto. No, Pablo dice, el culto viene de los israelitas, del pueblo judío. Ahora los protestantes dicen, me voy para el culto. Bueno, fíjense en los israelitas, cómo daba el culto de los israelitas a Dios, y compárenlo con el culto que dan los protestantes, para que vean que no hay ni una mínima de comparación. Nada parecido. Nada parecido. El culto viene de los israelitas. Y por eso dice la Biblia, fíjense en los israelitas, dice Pablo, de ellos procede la ley, de ellos proceden las promesas y de ellos procede el culto. ¿Por qué la Iglesia Católica celebra la Eucaristía mirando a los israelitas? Porque de ellos viene el culto. Porque el culto que ofrecían a Dios era un culto con un sacrificio de comunión, de acción de gracia, donde el pueblo entraba en común unión. Y Pablo dijo, fíjense en los israelitas, cuando decía, la copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo, de modo que hay un culto en el Nuevo Testamento, donde hay un sacrificio, la sangre de Cristo, y entramos en comunión a través de ese sacrificio, de acción de gracia. Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Entonces San Pablo va mostrando cómo es el culto en el Nuevo Testamento. Hay un culto. ¿Cómo se hacía el culto? Y en la Iglesia Católica sabemos que el culto viene de los israelitas, miramos lo que hacían los israelitas y nosotros hacemos lo mismo, pero ya como Cristo lo dejó. Como Cristo lo dejó. Vamos a mirar cómo era entonces, si el culto viene de los israelitas, ¿por qué nosotros decimos que la Eucaristía es el culto verdadero que nosotros ofrecemos al Señor, y que el culto de los hermanos separados, con todo el respeto que merece, no es el culto agradable a Dios? Es un culto distinto, pero no es el de los israelitas, del que viene el culto. Ustedes verán, por ejemplo, Hebreos capítulo 10, del versículo 1 en adelante, cuando va a mostrar cómo era el culto de la antigua alianza de los israelitas y cómo viene a ser el culto en el Nuevo Testamento. El culto del Antiguo Testamento con sacrificio, el culto del Nuevo Testamento con sacrificio. El culto del Antiguo Testamento lo ofrecían los sacerdotes y el culto del Nuevo Testamento lo ofrecen los sacerdotes. Los protestantes dicen, vamos al culto, no tienen sacerdotes y no tienen sacrificios. ¿Cómo van al culto? Y en el Antiguo Testamento, en los israelitas, no podía existir culto sin sacrificio, sin sacerdote. Y Pablo dice, tienen que fijarse en los israelitas, porque de ellos viene el culto. Hebreos 10, 1 en adelante. La religión de la ley contiene una sombra de los bienes por venir. Antiguo Testamento, una sombra del Nuevo Testamento. Pero no la verdadera figura de las cosas. Pero no era la verdadera figura de las cosas. La verdadera figura es el Nuevo Testamento. Aquel era la maqueta. Cuando se va a hacer un edificio, primero se hace una maqueta. Y después que se hace la maqueta, se hace el edificio. ¿Dónde va a vivir usted? ¿En la maqueta o en el edificio? En el edificio. La maqueta solamente es un símbolo. Por eso no puede llevar a la perfección mediante los sacrificios a los que vuelven a ofrecerlos año tras año. De otro modo, quedarían puros de una vez gracias a su culto. ¿Gracias a su qué? No puede haber culto sin sacrificio. Y no puede haber sacrificio sin sacerdote. Así era en el pueblo de Israel. Ahora los protestantes encuentran la palabra culto
y dice, me voy para el culto. Pero ¿sabe lo que era el culto? ¿Y sabe cómo era? No, es que el pastor me dijo que íbamos para el culto. El culto con sacrificio, así era el culto. Dale. Ya no se sentirían culpables de ningún pecado y dejarían de ofrecer sus sacrificios. Pero no, cada año estos sacrificios recuerdan sus pecados. Es que la sangre de los toros y de los chivos no tiene valor para quitar los pecados. Por eso es necesario un nuevo culto, un nuevo sacrificio. Esa sangre no tenía poder para perdonar pecado. Por eso, al entrar Cristo en el mundo, Nuevo Testamento, ya habló del Antiguo Testamento. Ahora al entrar Cristo en el mundo, vamos a ver si dice Cristo, elimino los sacrificios, ya no hay más sacrificio. O sí, los cambia, los reemplaza. Vamos a ver. dice, tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, sino que me formaste un cuerpo. ¿Qué es lo que viene a reemplazar los sacrificios y la ofrenda? El cuerpo de Cristo. No quisiste sacrificio ni ofrenda, pero me diste un cuerpo. Pasa el versículo 8. Comienza por decir, no quisiste sacrificios ni ofrendas, ni te agradaron holocaustos o sacrificios por el pecado. Y sin embargo, esto es lo que pedía la ley. Antiguo Testamento. Ahora observen cómo en el Nuevo Testamento queda un nuevo sacrificio. Entonces sigue, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. ¿Qué viene a reemplazar los antiguos sacrificios? Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Dice, no quisiste sacrificios, aquellos de animales, pero me ha dado un cuerpo. Aquí estoy yo. Y paren la oreja. Paren la oreja, pongan la lupa. Con esto anula el primer orden de las cosas. Anula el Antiguo Testamento, el primer orden de las cosas. Usted ya nunca va a ver a un sacerdote ofreciendo un animal en el altar. Ya no, eso fue anulado. Pero observen que el culto no fue anulado, el culto continúa. Y ahora ese culto de comunión con sacrificio continúa de una manera distinta, pero igualito como está en la Iglesia Católica. Ponga cuidado, repita lo último. Con esto anula el primer orden de las cosas para establecer el segundo. Para establecer el segundo, pero no ha dicho cuál es el segundo. Listo, con la cámara, tomen aire, respiren profundo porque vamos a tomar la foto. ¿Cuál es lo que Jesús establece? Dice, anula el Antiguo Testamento, el antiguo culto y establece lo segundo. ¿Cuál es lo segundo? ¿Listo con la cámara? Esta voluntad de Dios, Esta voluntad de Dios, de la que habla, es que seamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo. Pacata. ¿Cuál es el culto del Nuevo Testamento? La ofrenda del cuerpo de Cristo. Anuló lo primero y estableció lo segundo. Eso segundo es lo que nosotros tenemos en la iglesia, lo que llamamos la Eucaristía, que es comunión, el sacrificio de comunión. Cristo que se ofrece por nuestra salvación. Él es entonces ese sacrificio donde usted y yo le vamos a dar culto a Dios. Por eso usted verá que Jesucristo, cuando instituye la Eucaristía, San Lucas 22:19, ustedes van a ver algo muy importante, San Lucas 22:19, encontrarán cómo es que dice la Biblia que Jesucristo comienza a instituir la Eucaristía. ¿De qué manera lo hace? Después tomó pan. ¿Se acuerdan del Levítico que decíamos que el sacrificio de comunión era con panes ácimos? ¿Qué tomó Cristo? Pan. Y dando gracias, ¿Se acuerda cómo decía Levítico? Un sacrificio de acción. ¿Qué hizo Cristo cuando tomó pan? Dando. ¿Qué está diciendo? Que es el nuevo sacrificio de acción. Tiene panes ácimos. Da la acción de gracias.
Lo partió y se lo dio diciendo: Pongan cuidado que le dijo. esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Sacrificio es entregado. Ofrenda, nadie lo obliga. Él se da gratis. Es ofrenda. Entonces es un sacrificio de comunión, pero también es ofrenda. ¿Y es de acción? Igualito al pueblo judío. Este es el culto de la nueva alianza. Pongan cuidado, dale. Hagan esto en memoria mía. Hay que hacerlo. Así como el pueblo de Israel hacía el culto de la antigua alianza, nosotros tenemos que hacer el culto de la nueva alianza. Porque Él dijo: hagan esto, este sacrificio, háganlo en memoria mía. Significa, porque yo se lo mando. Gústele o no le guste, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, a mí qué me importa, yo lo he mandado. Eso significa en memoria mía, porque va acompañado de una orden. Hagan esto en memoria mía. Significa, yo lo mando y usted obedece, porque yo lo mandé. Sigue. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la alianza nueva, sellada con mi sangre. Este es el culto de la nueva alianza. Esta copa es la sangre de la nueva alianza. Hay una nueva alianza, un nuevo pacto. Eliminó lo primero y estableció lo segundo. Lo segundo es que seamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza. De modo que el culto continúa. Porque le dice: y hagan esto. Esto significa el culto continúa. Así le van a dar culto a Dios. Sepan, queridos hermanos, y el mundo entero, que en el Nuevo Testamento se le sigue dando culto a Dios. Ya no como se le daba culto en la antigua alianza, con un sacrificio de animales, sangre de animales, para entrar en comunión con Dios. En el Nuevo Testamento hay un sacrificio de comunión para alabanza y gloria de Dios, que es el único culto verdadero que ofrecen los sacerdotes en la única iglesia de Cristo, donde hay el sacrificio de la nueva alianza que Dios ha establecido. Los evangélicos dicen: me voy para el culto, y no saben qué era el culto, en qué consistía el culto, quién ofrecía el culto. El verdadero culto a Dios de común unión es la Eucaristía, donde se cumple lo que dijo Jesús: hagan esto en memoria mía. Por eso usted verá que cuando Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo de 20, si quiere léalo desde 25 en adelante, ustedes van a ver cómo Pablo viene a expresar que es el culto de la nueva alianza hasta que Él venga. Ponga cuidado. De igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Y pongan cuidado lo que viene. Fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, miren cómo se ofrecerá el culto a Dios hasta que Él venga. Pongan cuidado. Cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. No dice hasta que vengan los protestantes, hasta que los evangélicos ofrezcan otro culto. Dice: cada vez que coman de este pan y beban de este cáliz, están proclamando la muerte, el sacrificio de Cristo en la cruz, el sacrificio de la comunión de la nueva alianza de acción de gracia, hasta que Él. Llevamos 2000 años celebrando ese culto.
Y ahora aparecen los evangélicos, cada pastor ofrece el culto a su manera, pero sin ser sacerdote y sin ofrecer sacrificio, y peor todavía, sin ofrecer el sacrificio de la nueva alianza. Y así andan engañando a los tontos.